Buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Soy Ibrahim López Piñero y en este espacio vamos a analizar temas de interés nacional e internacional. Hoy en estudio nos acompaña Giulio Cellini, abogado y analista político. Bienvenido. Muchísimas gracias, Ibrahim. Un placer estar con ustedes. La Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión, fue sancionada y se publicó en Gaceta Oficial la llamada Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro. Tiene 39 artículos. ¿Cuál es su valoración general sobre esta ley? Mira, la primera consideración que hay que hacer es que no está mal que el Estado regule y se legisle en materia de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales. Creo que la intención en sí misma no es criticable si no se tratara de un esfuerzo por menoscabar el derecho constitucional a la libre asociación, pues que está establecido en la Constitución, que está establecido en el Código Civil venezolano, y que el Estado lo que debe es facilitar precisamente que este derecho pueda ser ejercido por los ciudadanos venezolanos que, insisto, tienen derecho a asociarse para fines lícitos. Y en ese sentido, pareciera que el articulado de la ley lo que propone es una especie de restricción a esa libertad de asociación que, por el contrario, debería ser facilitada por el Estado venezolano, de tal manera que preocupa la intención que pareciera finalmente tener la legislación en esta materia. Yo creo que es importante que las organizaciones no gubernamentales tengan un marco legal regulatorio sin que eso menoscabe de forma alguna la actuación que este tipo de organizaciones tienen en la sociedad civil venezolana, sin entrar a valorar que muchas de ellas han desnaturalizado su actuación. Es una realidad. Las organizaciones no gubernamentales tienen, en efecto, una importancia relevante en toda sociedad democrática, porque tienen un amplio abanico de opciones para participar de la vida pública y del espacio cívico, que no puede ser limitado en los términos en los que pareciera estar planteado. Hay muchas organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil que hacen un gran trabajo en el país en materia asistencial, en el orden de la alimentación, en el orden de la salud, pero también en los llamados de atención que hacen con respecto al régimen de libertades fundamentales y a las garantías que el Estado debe proveer porque constitucionalmente le corresponde, en el orden de los derechos humanos también. Y yo creo que toda sociedad necesita eso. Es una forma, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, son una forma de agrupar a ciudadanos en procura de vigilar, y eso está garantizado en la Constitución, la posibilidad de que existan desde la sociedad civil, desde la sociedad organizada, mecanismos de control a la gestión pública, mecanismos de control a la actuación del Estado venezolano. Ese es el deber ser de las organizaciones. Insisto, sabemos que hay algunas que se han desnaturalizado, que se han partidizado, y esto no está bien, pero eso no implica que haya que restringir por eso el espacio cívico que constitucionalmente está establecido. Hay analistas que la llaman ley anti-ONG. Amnistía Internacional considera que castiga la asistencia a las víctimas y también ha dicho que castiga la defensa de los derechos humanos. ¿Cuál es su consideración al respecto? Bueno, está claro que en Venezuela hay una situación de derechos humanos sumamente preocupante, así lo ha establecido las Naciones Unidas y otros organismos muy importantes en materia de derechos humanos. Y yo creo que está bien que existan algunos espacios y algunas organizaciones que llamen la atención en el terreno, es decir, aquí en el país, sobre esa realidad. Y el Estado venezolano debería tener una actuación frente a eso abierta, serena, aceptar cualquier crítica que se haga en ese sentido, porque de eso se trata una sociedad democrática. No pueden verse estas organizaciones como enemigos, no pueden verse estas organizaciones como, un mecanismo para, de alguna manera, soliviantar la democracia del país y el poder constituido. No es la razón de ser y no pudiéramos aprobar conductas de esa naturaleza, pero sí escuchar las consideraciones que muchas de estas organizaciones
organizaciones que son serias, algunas de ellas, por supuesto, hacen en procura de que se respeten los derechos humanos, de que se respeten las libertades fundamentales de los venezolanos, de promover el ejercicio de determinados derechos, como lo es la participación política y ciudadana, el voto, etcétera. Precisamente en ese sentido, el artículo 23 de la ley señala que las organizaciones no gubernamentales no van a poder desarrollar actividades propias de partidos políticos, pero sabemos que hay algunas ONG que buscan promover el espacio cívico, ampliar los espacios civiles, por ejemplo, a través del voto. ¿Esta podría considerarse como algo propio de los partidos políticos? Es que la promoción del voto es una tarea ciudadana. En el marco de la celebración de las elecciones presidenciales que se dieron meses atrás, yo siempre decía que la promoción del voto tenía que comenzar desde el hogar. Es decir, desde el hogar la familia debería inculcarle a sus hijos la importancia del voto, la importancia de participar, de inscribirse en el registro electoral. Eso no está supeditado a la actuación de los partidos políticos. Es cierto que la naturaleza de un partido político es distinta a la naturaleza de una organización no gubernamental. De hecho, en muchas cuestiones pudieran ser antagónicas, pero es que la promoción de la participación ciudadana, la promoción del ejercicio de los derechos civiles y políticos no forma parte única y exclusivamente o de manera exclusiva y excluyente de los partidos políticos. Eso también puede hacerlo cualquier organización de la sociedad civil, lo puede hacer la academia, lo puede hacer cualquier grupo, o asociación con fines lícitos. Y eso, enhorabuena, algunas organizaciones no gubernamentales lo han hecho. Lo que no se puede promover desde organizaciones no gubernamentales es, cuestiones que sean ilícitas, cuestiones que vayan al margen de la Constitución y de la ley, pero tampoco deberían estar en un papel de promoción de determinadas candidaturas o determinados grupos, pero sí en la promoción de determinados valores, de determinados principios y de determinados derechos que están establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. De tal manera que con esta ley también se viola, por ejemplo, el principio de la irretroactividad, que es un principio básico del derecho, la irretroactividad de la ley, salvo cuando se trate de el indubio pro reo o el indubio pro operario, pero sin querer entrar en eso, cuando se viola la irretroactividad es cuando para el registro que establece la ley, las organizaciones preexistentes tienen un lapso para ponerse a derecho, para registrarse, y eso viola el principio de irretroactividad de la ley, porque también le otorga, por cierto, una capacidad discrecional al gobierno. El problema no es que las organizaciones tengan que registrarse, sino la discrecionalidad que tiene el gobierno para aceptar o no determinadas organizaciones. ¿Qué significa ese principio? ¿Puede explicarlo para nuestros televidentes? Sí, el principio de irretroactividad de la ley tiene que ver con que una legislación nueva no puede afectar a situaciones preexistentes. Y lo que quiero decir particularmente con esto es que si ya hay organizaciones de la sociedad civil que se establecieron bajo determinados cánones legales, las nuevas imposiciones por la vía legal no deberían afectar a las organizaciones preexistentes. Esto está establecido en una de las cláusulas transitorias de la ley que fue aprobada, que las organizaciones preexistentes tienen 180 días para actualizar su registro. Y esto, insisto, viola este principio de irretroactividad de la ley, que es un principio además universal del derecho, no es algo solamente vinculado a nuestro ordenamiento jurídico venezolano. De tal manera pues que el gran problema de esta ley y de otras en las que la Asamblea Nacional está legislando es que parecieran estar en situación de colisión con la Constitución, y eso es muy grave. Tienen también graves problemas en materia de técnica legislativa. La Constitución es la norma generadora de legitimidad del resto de las leyes. La pirámide de Kelsen, que nos enseñan en primer año de Derecho, establece que la Constitución es la norma suprema y que de allí deriva la legitimidad del resto de normas en sus distintos rangos. En este caso, que son leyes y leyes orgánicas, tienen un rango normativo menor que la Constitución, y si hay una situación de colisión con la Constitución, entonces tenemos un serio problema desde el punto de vista jurídico. Usted, como abogado y analista político, ve similitudes con esta ley y el caso Nicaragua. Eso me lo responde, por favor, al regreso de la pausa comercial. Nosotros necesitamos hacer una breve pausa, no se aparte de su pantalla. Ya venimos y seguimos conversando con Giulio Cellini, abogado y analista político, sobre la ley de las ONG.
Como señalamos antes del corte comercial, en esta segunda parte de Entrevista Venevisión, continuamos conversando con Giulio Cellini, abogado y analista político, sobre la ley de fiscalización y regularización de las ONG. Antes de irnos al corte comercial, se nos quedaba una pregunta. ¿Ve usted similitudes con el caso de Nicaragua y esta legislación? Mira, yo más que establecer similitudes entre unos y otros, lo que te diría es que ojalá no llegáramos al escenario Nicaragua. Ni en el tema de las ONG ni en ningún otro. Yo creo que Nicaragua no es ejemplo para nadie, ni en materia de políticas públicas, ni en materia de institucionalidad, ni en materia pues de manejo económico, en materia de nada. Yo no me gusta plantear ese tipo de consideraciones. Lo que sí te puedo decir es que pudiéramos estar aún a tiempo de evitar situaciones de ese tipo. En Nicaragua se han cruzado fronteras terribles, se ha ido contra la iglesia, se ha ido contra la academia, el Estado apropiado de universidades asociadas a la Iglesia Católica, por ejemplo. Es decir, se han cruzado líneas que ojalá nunca tengamos que ver en Venezuela, y por eso estos llamados de atención, en el sentido de que cualquier legislación que además le corresponde a la Asamblea Nacional en cumplimiento de lo que dice la propia Constitución en el proceso de legislación, consultar a los más amplios sectores de la vida nacional sobre determinados temas. Si quiere legislar en materia de las ONG, los primeros que deberían llamar a consulta es precisamente a los representantes de las ONG, para que la ley, el articulado de la ley responda a un consenso y no solo a una visión política en particular, porque eso le hace mucho daño a la convivencia que el país requiere y que muchos estamos promoviendo. Pero si hubo un proceso de consulta amplio en el que se incluyó a organizaciones no gubernamentales, ¿piensa usted que no se escucharon sus propuestas? Yo creo que hay muchas voces que no fueron convocadas o que no estuvieron allí. Y en el caso de las que estuvieron, pues pareciera que no se tomó en consideración, porque al final el articulado de la ley no parece estar en favorecimiento ni buscar la facilitación de los procesos de registro de las ONG que se están planteando, no parecen estar en correspondencia con los intereses que las distintas organizaciones de la sociedad civil pudieran tener, sino por el contrario parecieran querer limitarlas en una situación pues que no es justificable. Insisto, nosotros podemos tener consideraciones de todo tipo contra la actuación de algunas organizaciones no gubernamentales. Podemos entender que hay algunas que se han partidizado de forma tal que básicamente cumplen un rol de partido político, y eso no es aceptable. Pero eso no implica que haya que condenar al resto de organizaciones que hacen un gran trabajo, que haya que obstaculizar la gestión que hacen algunas organizaciones en materia asistencial y que es tan importante en un país con una seria crisis económica y social. Yo creo que ahí hay que pensar un poco más y hay que abrir el compás de diálogo y de concertación con los más amplios sectores de la vida nacional para poder llevar adelante este tipo de decisiones que, por cierto, me parece que no son tampoco una prioridad en este momento. Creo que el país tiene prioridades mucho más amplias y mucho más urgentes que legislar en materia de organizaciones no gubernamentales, por ejemplo. Los diputados que participaron en la redacción y en el diseño de esta ley aseguran que hicieron estudios de derecho comparados y se basaron sobre la legislación de otros países. ¿Qué opina al respecto sobre esto? Bueno, la gran pregunta sería cuáles son los países en los que están basándose para tomar como ejemplo en el sentido de legislar en esta materia. Esa es la primera pregunta que habría que hacer. Y la segunda es que efectivamente hay muchos países que tienen reglamentado, que tienen legislación en materia de ONGs, pero eso no implica que estos países compliquen la vida, la existencia y el origen de este tipo de organizaciones, porque en el caso nuestro específicamente existe el derecho de asociación y el Estado debe garantizar la facilitación para el ejercicio de este derecho, y en este caso lo está complicando, y ese es el llamado de atención que hay que hacer. Es decir, el problema en sí mismo no es que las ONGs tengan ahora que entrar en un proceso de registro, salvo aquellas preexistentes, como ya lo dije previamente, por el principio de retroactividad del derecho, pero en este caso particular,
el problema en sí mismo no es el registro, el problema es la discrecionalidad además que se le otorga al Estado al momento de registrar este tipo de organizaciones. Hay también, yo creo que tienen ciertamente que rendir cuenta las ONG, pero pareciera que se extralimita de conformidad con la ley ese proceso de rendimiento de cuentas, es lo que afirman los entendidos en la materia, los miembros de organizaciones no gubernamentales, que se ha exacerbado pues la necesidad del rendimiento de cuentas, que insisto, creo que es muy importante, porque muchas de estas organizaciones no rinden cuentas, nadie sabe de dónde salen sus fondos, nadie sabe qué hacen con ellos, en algunos casos, quiero decir. Pero pareciera que la ley se extralimita un poco. Por eso te digo, hay muchos errores en materia de técnica legislativa y muchos excesos que parecieran estarse cometiendo. En ese sentido, usted menciona la técnica legislativa. ¿Cree que hay ambigüedad en alguno de los artículos? Sí, creo que se dejan algunas lagunas, habría que revisar y quizás no tenemos tiempo en este espacio norma a norma, pero efectivamente hay algunas lagunas que quedan pendientes allí en materia sancionatoria, por ejemplo, y que eso obviamente le otorga un poder de discrecionalidad al Estado que obviamente es perjudicial. Por ejemplo, el texto no aclara qué va a ocurrir si una organización no gubernamental recibe financiamiento internacional. Bueno, ese es un tema fundamental porque además pareciera que la intención primaria de esta legislación es justamente hacerle seguimiento al financiamiento internacional que tienen algunas de estas organizaciones. Entonces, frente a ese supuesto de hecho, todavía no conocemos las consecuencias jurídicas y eso da pues un espacio a un espacio opaco para la sanción en determinadas circunstancias que desconocemos y que obviamente eso preocupa mucho, ¿no? Pasemos a otro tema. La Asamblea Nacional también recientemente aprobó la llamada Ley Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista. ¿Cuál es su opinión sobre el alcance de esta ley? Mira, yo siempre he sido contrario al régimen de imposición de sanciones. Creo que eso, lejos de contribuir con la vida de los venezolanos y con el favorecimiento de la vida de los venezolanos, ha generado todo lo contrario. Creo que como estrategia política fracasó y hay evidencia teórica y empírica de que no sirven y podemos tener consideraciones no solamente desde el punto de vista de la inmoralidad que significa pedir sanciones contra tu propio país, pero es que hay evidencia teórica y empírica de que las sanciones no han funcionado en la gran mayoría de los casos en los cuales han sido impuestas y en el caso venezolano está clarísimo que no han servido de nada. Dicho esto, creo que legislar en esta materia para de alguna manera tratar de incorporar como un requisito para poder participar a cargos públicos, otro requisito de elegibilidad que están establecidos en la Constitución, por cierto, tener como otro de estos requisitos el hecho de que una persona se haya o no pronunciado a favor o en contra de las sanciones, yo creo que eso es inconstitucional. Habría que revisar la Constitución para establecer eso como un requisito constitucional para la participación en una elección para determinados cargos públicos. Creo también que esta ley no responde a un consenso nacional como debería estarlo siendo y hay algunas situaciones allí en materia sancionatoria que obviamente no están apegadas ni a la Constitución ni al Código Penal, como lo es, por ejemplo, el hecho de que hay sanciones corporales y sanciones económicas para un mismo supuesto de hecho. Una serie de cosas, Ibrahim, que no parecieran insisto, ser una prioridad en este momento, a pesar de los que estamos en contra de quienes solicitan sanciones. Yo creo, y lo hemos dicho en otros espacios, en la necesidad de que se abra un debate sobre el tema de las sanciones y no siga siendo manejado como un tabú, porque entonces se ha reducido la discusión a que si estás en contra de las sanciones eres chavista y si estás a favor entonces eres un héroe de la patria para algunos y para otros si defiendes las sanciones eres un traidor a la patria y si no las defiendes. Entonces yo creo que más bien lo que debería generarse un debate en torno a eso y el Estado debería más bien estos esfuerzos llevarlos a esfuerzos diplomáticos y esfuerzos de otro tipo para evitar que las sanciones se sigan produciendo.
y no convertir el tema de las sanciones en un mecanismo inclusive para lo que algunos han planteado, y que es una locura, por supuesto inconstitucional, de quitarle la nacionalidad venezolana a quien esté en favor de las sanciones. Y pudiéramos considerar que algunos no son patriotas por solicitar sanciones, es cierto, pero de ahí a quitarles la nacionalidad y a ponerles problemas con sus mecanismos de identificación, yo creo que es un gran despropósito, y creo que no está bien que eso sea así. La relatora de la Organización de Naciones Unidas para la Libertad de Asociación y Asamblea ha considerado que esta herramienta legal, la Ley Libertador Simón Bolívar, podría estimular la persecución política. ¿Qué opina usted al respecto? Esperemos que no, pero pareciera ser un instrumento concebido con esos fines. Yo trato de centrarme en la discusión jurídica del asunto, y creo que la ley tiene algunos elementos que son inconstitucionales. Establece un registro. Sí, establece un registro para las personas que estén o no de acuerdo con el tema de las sanciones, y eso, insisto, a mí me parece que es muy peligroso, porque no hay listas buenas. No hay registros buenos cuando se trata de catalogar a venezolanos. En el Código Penal están establecidos los supuestos de traición a la patria, por cierto. Ahí está establecido pues que determinados supuestos, una persona que se alce en armas contra la República, una persona que conspira abiertamente para modificar la estructura republicana que se ha dado la nación, una persona que apoye a un enemigo extranjero en una situación bélica contra nuestro país. Bueno, ahí están los supuestos de traición a la patria establecidos en el Código Penal. ¿Qué falta hace esta ley para tratar de plantear además unos castigos peores que para un homicida, cuando una persona esté o no a favor de las sanciones? Doctor Cellini, lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Con muchísimo gusto, un placer. Giulio Cellini, abogado y analista político. A ustedes, gracias por su atención. Será hasta una próxima edición de Entrevista Venevisión. Luego del corte comercial, continúen bien informados con Noticias Venevisión.